Buenos días y bienvenidos a Enfoque de los Sábados. Antes de darle la palabra a nuestros invitados para hablar sobre los acontecimientos penosos que han tenido lugar en la región liberteña de Patás, específicamente en los alrededores de la minera Poderosa, queremos repetir la importancia que reviste el hecho que se haya violado la Embajada de México en Quito para capturar a quien se hallaba adentro en calidad de asilado político, Jorge Glass. En el Perú tenemos la experiencia histórica con Víctor Raúl Haya de la Torre, que vivió asilado durante la dictadura de Odría en Embajada de Colombia. A nadie se le ocurrió violar una embajada que tiene un estatuto definido por la comunidad internacional, de manera que nos guste o no el señor Glass, nos guste o no el señor mexicano, nos guste o no el presidente del Ecuador, no podemos sino lamentar que se hayan violado normas elementales que hasta donde yo recuerdo no tiene como antecedente más lo sucedido en Irán en el año 79, cuando la llamada Guardia Revolucionaria invadió y capturó durante varios meses secuestrados en la embajada norteamericana en ese país del Medio Oriente. Vamos a dejar de lado eso y hablar sobre nuestros temas internos y específicamente sobre la violencia que se ha vuelto a hacer presente de una manera cruel y criminal, con un muerto, en la región liberteña de Patás. Y para eso hemos invitado al señor Pablo de la Flor, que es el gerente de asuntos corporativos de la mina Poderosa, quien nos contestará por teléfono. Está buscando llegar naturalmente a la sede de la mina en Patás, y en la cabina estamos con el coronel retirado del ejército peruano, Juan Carlos Lindo, que nos dará su opinión. Señor Pablo de la Flor, muy buenos días. Muy buenos días, Fernando. Gracias por la invitación. ¿Puede recordarnos, por favor, con la mayor precisión posible, los hechos que se han producido, el lugar donde han sido cometidos y el saldo que ha dejado como daños personales y materiales? Sí, cómo no, Fernando. El día jueves en la noche, hacia las 11:30, un grupo, presumimos, de mineros ilegales derribaron las torres de alta tensión que alimentan de energía a dos bocaminas de Poderosa. Inmediatamente después, y no cabe duda que estas acciones fueron estrechamente coordinadas, grupos armados incursionaron en ambas galerías, ocupando una importante parte de ellas e interceptando nuestras operaciones. Esto lamentablemente ocurrió a pesar de estar en estado de emergencia y contar con un importante contingente de más de 300 miembros de la Policía Nacional y el Ejército en la zona. El enfrentamiento ha dejado como saldo un fallecido. Se trata del colaborador de un minero artesanal con el que nosotros trabajamos, que perdió la vida en el enfrentamiento con estos mineros ilegales y sus cómplices, y además tenemos un saldo de 2 heridos, uno de ellos un trabajador de una contrata de seguridad y el otro un trabajador también del mismo minero artesanal con el que mantenemos esta relación de trabajo. Esa es, en ajustadas cuentas, Fernando, el resumen de lo sucedido en las últimas 36 horas. Usted nos ha recordado con mucha pertinencia que todo esto tiene lugar pese a que la provincia se halla en estado de emergencia y cuenta con la presencia excepcional de un contingente importante de agentes de la Policía Nacional, pero también de miembros del Ejército peruano. ¿A qué distancia de los hechos en relación a las torres y las galerías a las que entraron, como nos ha dicho usted, estaban acantonados tanto el contingente policial como el militar? Mire, Fernando, están literalmente en la misma zona, o sea, yo diría que a menos de 40 minutos de distancia, las bocaminas y las propias torres quizá un poco más alejadas. Ahora, es también muy importante, Fernando, poner esta situación en contexto, porque este atentado se produce luego de que el Congreso de la República derogara precisamente la ley que permitía depurar el Reinfo a fin de combatir la minería ilegal y controlar el uso de explosivos por parte de los ilegales. El Reinfo, recordémonos, es un mecanismo cuyos plazos de extensión son ampliados periódicamente de manera irresponsable por el Congreso y que se ha convertido ya hoy por hoy en el mecanismo de protección que usan precisamente los mineros ilegales para seguir delinquiendo. Y esto, como sabemos, ha ocurrido hace apenas algunas semanas, ¿no?
De acuerdo. ¿Usted tiene confirmación de que los contingentes policiales y militares no se han visto modificados en su número y composición a partir del mes de abril? Es decir, siguen estando con la logística, con los recursos de alimentación necesarios en los lugares en donde se establecieron el mes de marzo. En efecto, Fernando, tenemos, como ya señalé hace un instante, más de 300 efectivos. Ha habido un retiro de 150 efectivos de los grupos especializados de la policía, que es una situación que se dio la semana antepasada. Lamentablemente estos efectivos no han sido reemplazados, pero aún a pesar de esta ausencia, lo que tenemos es una presencia significativa de fuerzas del orden en la zona. Otro dato que es muy importante recalcar, y es que a pesar de la significancia de esta presencia, la policía apenas ha intervenido 25 de las más de 450 bocaminas ilegales que tenemos identificadas. Es decir, apenas el 5% de las bocaminas han sido intervenidas a pesar de esta importante presencia a lo largo de los últimos 2 meses. Y cuando hablamos ya de las plantas ilegales, que están plenamente identificadas y georreferenciadas, apenas 4 de las 44 plantas ilegales existentes han sido intervenidas. Lamentablemente, y hay que decirlo, hay que subrayarlo, las acciones de las fuerzas del orden se han visto severamente limitadas por la falta de apoyo de la Fiscalía y de los propios representantes de la Dirección General de Energía y Minas, que son los que acompañan estas intervenciones. Así que creo que hay una tarea pendiente de coordinación y mayor liderazgo en el despliegue de estas iniciativas, porque lo contrario, pues no vamos a avanzar en la lucha contra la minería ilegal en la zona. Lo que concluimos de lo que nos dice es entonces que solo 4 de las plantas que procesan el oro extraído por los mineros ilegales, en este caso, han sido intervenidas. ¿Dónde? Sí, Fernando, y este dato yo quiero también precisarlo. Estas son plantas ilegales, son en realidad pequeños molinos. El grueso del mineral no se procesa ahí. El grueso del mineral es despachado a plantas o formales en la costa, algunas inclusive tan lejos como en La Joya, en Arequipa. Hemos contabilizado primer trimestre de este año un trasiego de más de 1.200 volquetes cargados de mineral de las concesiones Poderosa, mineral extraído irregularmente, que está siendo procesado en plantas formales en la costa. Entonces aquí hay una responsabilidad también de los propios dueños de las plantas que están atendiendo este comercio de mineral extraído irregularmente de las concesiones en la zona de Patás. Bueno, tomamos nota entonces de que hay volquetes que llevan toneladas del oro extraído de manera ilegal a una distancia tan lejana como La Joya en Arequipa, es decir, son más de 1.000 kilómetros que son recorridos en nuestro territorio por camiones perfectamente identificables. Tomamos nota de eso. Yo le ruego que nos acompañe un instante durante una breve pausa. Después escucharemos al coronel Liendo y retomamos con usted, señor Pablo de la Flor, si tiene unos minutos todavía, por favor. Vamos a la pausa y retomamos nuestra conversación a propósito de lo sucedido en la provincia liberteña de La Paz, Patás, con el derribo, el ataque armado y violento contra por lo menos 2 torres de alta tensión que funcionan para permitir que se trabaje en una mina legal. Vamos a retomar el tema después. Estamos conversando sobre la violencia que se ha desatado una vez más en la provincia de La Libertad, Patás, específicamente en las inmediaciones y dentro de la zona denunciada por la minera Poderosa. Lo hemos hecho con el gerente de asuntos corporativos de esta empresa minera, Pablo de la Flor. Queremos una primera reacción del coronel retirado del Ejército, Juan Carlos Liendo, que es un especialista en temas de seguridad. Señor Liendo, ¿cómo reacciona usted a lo que nos ha dicho el señor de la Flor? Muy buenos días, Fernando, y gracias por la invitación. La primera aproximación a este evento, que no es un evento aislado ni reciente, es la evidente incompetencia del gobierno para tratar asuntos de seguridad y la disfuncional y estructural falla entre las relaciones
políticas y militares que no permiten dar seguridad a una zona donde el Estado no tiene la autoridad suficiente. ¿Qué es lo que no permite? ¿Cuál es esa falla, esa disfuncionalidad entre el poder político y poder militar? Tiene dos raíces de esa disfuncionalidad. Primero, mirar lo que está sucediendo en Patás como un problema de carácter policial o criminal, cuando es un problema de superación de las autoridades y del gobierno del orden interno por informales y criminales que también están presentes en la zona. O sea, no es un tema de simple criminalidad policial, es un tema de orden interno donde el Estado no puede ejercer el principio de autoridad. Entonces, tenemos ahí en esa falla estructural policías que van a cumplir una función como de soldados y soldados que están restringidos a una acción de carácter policial. Estructuralmente eso no funciona. Y en la otra dimensión, el empleo militar de las Fuerzas Armadas responde a una reunión del Consejo de Seguridad Nacional con un acta donde se fijan objetivos, plazos, se aprueban planes y se asignan presupuestos. ¿Se ha hecho eso? Y hasta donde tengo conocimiento no se ha hecho eso. ¿Quiere decir que los militares que se hallan en la zona no están mandatados para actuar? De manera formal. El militar cumple órdenes de acuerdo a los requerimientos de las autoridades. Pero hay una trampa, pues. El militar para actuar necesita una directiva que se emana del producto del Consejo de Seguridad Nacional. Hay una disfuncionalidad institucional. Antes de darle la palabra al señor de la Flor, quiero que me diga una palabra sobre la policía. ¿Cómo ve usted la acción de la policía? El señor de la Flor nos ha dicho muy púdicamente que de los 300 miembros que habían del contingente ahora quedan 150. ¿Qué sabe usted sobre la presencia de la policía y su acción frente a la acción de estos grupos criminales y los volquetes que nos ha hecho recordar que circulan libremente desde Patás hacia la costa, incluida la costa sur arequipeña? Bueno, hasta la información que yo tengo, que obviamente es una información que necesariamente tiene que ser verificada y comentada por las autoridades, se han retirado cerca de 400 policías, casi la totalidad de los policías y una pequeña guarnición en la zona, quedando solamente militares. ¿Por qué? Por falta de presupuestos, no asignación de presupuestos. Hasta donde tengo conocimiento, la policía se retira el 31 de marzo. Es un número muy importante. Y las tropas militares acantonadas en la zona no tienen un presupuesto ni para combustible, ni para alimentación en zona de combate, ni para el soporte logístico de operaciones, ni para reconocimiento e incluso ni para inteligencia. Dice, coronel Liendo, parece que estamos favoreciendo el trabajo de los delincuentes y criminales. Por eso digo la disfuncionalidad estructural de lo que está pasando. Lo dice de una manera más prudente usted. Señor de la Flor, ¿ha escuchado al coronel Liendo? ¿Qué nos puede precisar sobre lo que ve usted en el terreno como dirigente del Grupo Poderosa? Sí, mire, primero precisar lo siguiente. En realidad el balance de fuerzas de seguridad en este momento es sustantivo. Tenemos 300 efectivos entre policía y Fuerzas Armadas. Hubo un repliegue de 150 efectivos policiales hace, como comento, hace un par de semanas. Es decir, teníamos 450, ahora tenemos 300 efectivos. Entonces, no hay un problema de falta de presencia de fuerzas del orden. Yo creo que ciertamente hay una falla estructural respecto a la coordinación. En muchos casos, las intervenciones las realiza la policía con el acompañamiento debido a la Fiscalía, pero con una actitud, la verdad, bastante medrosa de parte de los fiscales, que tienen interpretaciones muchas veces hechizas respecto del procedimiento a seguir, y con funcionarios de la Dirección Regional de Minería que, más que acompañar estas intervenciones, muchas veces se ponen de lado de los propios ilegales, trabando en distintas instancias las intervenciones. Evidentemente aquí lo que ha ocurrido, y nuevamente importante no perder de vista que estamos frente a un problema transversal que no se agota en Patás, que tiene reverberancias en el resto del país, y hemos visto con suma alarma lo que está ocurriendo en la Cordillera Norte, en pueblos indígenas que están enfrentando el terrible flagelo de la minería ilegal. Lo vemos en Puno, lo vemos en Nazca, lo vemos en Madre de Dios. Entonces, aquí estamos frente a un tremendo desafío que es el avance irrestricto de la minería ilegal en lo largo y ancho del territorio nacional. No obstante, lo que ha sucedido
ayer en Patás es un claro cuestionamiento y desafío de estos elementos criminales frente a la actuación del Estado. ¿Cómo es posible que puedan volar 2 torres de alta tensión, entrar a 2 bocaminas con una presencia policial tan importante y la presencia además de las Fuerzas Armadas y el estado de emergencia? Aquí lo que hay es básicamente un desafío de estos elementos criminales al Estado de Derecho y a la presencia del Estado. Ahora, nos dice usted que tan grave como esas intervenciones armadas criminales es que existan plantas que procesan el mineral. Nos dice usted artesanales, algunas de esas plantas, molinos los ha llamado, pero hay otras plantas legales y grandes en la costa, que supone que los borquetes bajen desde la zona en la que están ustedes, al borde del río Marañón, atraviesen nuestro país hasta la costa, hasta lugares donde hay plantas legales. ¿Cómo es posible eso? ¿Por qué no hay un control en esas plantas legales? Bueno, se trata de un tema que nosotros hemos visibilizado frente a las autoridades en distintas ocasiones. Y la respuesta muchas veces es que, en efecto, el REINFO le da la cobertura legal para despachar el mineral, pasar los controles policiales y comercializarlo con las plantas. Hemos estado focalizando la atención en el minero ilegal, pero en realidad quizá el elemento más rentable de la cadena es el de las plantas, y a las plantas se le ha dedicado muy poca atención. Entonces, volvemos nuevamente, Fernando, a la causa raíz del problema, que es la extensión del REINFO, y no hay manera de no remitirnos a la última actuación del Congreso, que ha sido la derogatoria del 1607, que presentaba una oportunidad importante para depurar el REINFO y ponerle algunos candados a la operación del mismo, controlando de manera más eficaz el uso de explosivos que han sido en esta ocasión utilizados por los propios ilegales para dinamitar nuestras 2 torres de alta tensión. Y bueno, está siendo comercializado este explosivo de manera irregular en distintas zonas donde hay una clarísima presencia de mineros ilegales. De acuerdo. Señor Liendo, usted ha escuchado al señor Pablo de la Flor ir al fondo del tema institucional político, que es esta disposición que se ha adoptado en el Parlamento de prolongar este REINFO, que ya tiene varios años de prolongaciones hasta fin de año. Usted nos ha hablado de una disfuncionalidad entre el poder civil ejecutivo y la Fuerza Armada y la policía, pero falta el otro elemento de este esquema, que es el Congreso. Como hombre de inteligencia que usted es y ha sido cuando estaba en el ejército, luego ha sido jefe de la DINI, que es el órgano tutelar de la inteligencia del país, ¿es confirmado que hay congresistas que responden a los intereses de la minería ilegal y no a los del país? A ver, el fenómeno de la minería ilegal, lo que está pasando, lo que está sucediendo en Patás, lo que sucede con estas plantas legales que procesan oro de la minería informal, ilegal, artesanal, es un problema mucho mayor de lo que parece. Estamos hablando de zonas como no solo de Patás, digamos, estamos hablando también en las zonas de Puno, Madre de Dios. Estamos hablando de la cordillera del Cenepa, del río Cenepa. Digamos, ¿no? Desde toda la zona de Ica, Nazca, Palpa, Arequipa. Es un problema que involucra a más de 80.000 familias que mueven una cantidad inmensa de dinero. 80.000 familias de mineros ilegales. Ilegales o informales o artesanales. Informales parece que son muchos más, según dice. Sí, parece que pueden ser mucho más. Exacto, sí, más o menos esa es la distinción, ¿no? La distinción. Pero que tienen un claro... existen evidencias, indicios de financiamiento de campañas políticas, y es lógico. Esa contundencia de poder económico tiene un efecto en el campo de la representación política. Entonces ya no es un problema policial criminal, es un problema esencialmente político que está generando problemas de seguridad a una minería formal, que tampoco, o sea, digamos, las empresas mineras, como en este caso poderosas u otras, enfrentan este problema de una manera corporativa, legal, interna, sin conexión con el problema general,
que hay de la minería informal y la legal. Bien, tomemos tiempo para hacer una pausa, después de la cual escucharemos al señor Pablo de la Flor, que como hemos recordado es el gerente corporativo de asuntos corporativos de la Minera Poderosa, y escucharemos palabras finales del señor Liendo. Vamos a la pausa primero. Son las 9:37, estamos conversando con el señor Pablo de la Flor, gerente de asuntos corporativos de la Minera Poderosa, que ha sido víctima de un atentado a torres de alta tensión que permiten el funcionamiento de la actividad minera, y con el coronel del Ejército Peruano en situación de retiro, Juan Carlos Liendo. Señor de la Flor, en el mejor de los escenarios, si usted pudiera formular un pedido a los responsables de nuestro país, civiles, militares, policiales, empresariales y sindicales, ¿qué es lo que usted propondría que se haga? Sí, Fernando. En primer lugar, yo creo que tenemos que desarrollar una visión compartida respecto de la urgencia y gravedad del problema que estamos enfrentando. Hoy por hoy, la minería ilegal se ha convertido en la principal generadora de recursos ilícitos en el país, superando largamente al narcotráfico. Tenemos que tomar conciencia y visibilizar la enorme amenaza que esto representa, no solo para la seguridad, sino para el desarrollo del país. Y esto pasa por sumar esfuerzos, tener una actuación coordinada, más estrechamente afinada de los distintos órganos públicos involucrados. Ya tenemos una comisión multisectorial que lamentablemente había nombrado ya a un alto comisionado que renunció hace poco, pero es fundamental que esta comisión multisectorial pueda entrar en funciones y desarrollar sus labores cuanto antes. Hay 3 elementos adicionales que creo que tienen que ser parte de una estrategia para enfrentar este problema. En primer lugar, diría yo que necesitamos frenar cuanto antes estas iniciativas que se despliegan desde el Congreso para renovar, aperturar, ampliar los alcances del REINFO. Ya sabemos que el REINFO se ha convertido en el manto protector en el que se albergan los mineros ilegales para seguir con sus actividades ilícitas. Tenemos que ponerle freno al REINFO, depurarlo, cerrarlo y más bien apostar por un sistema de formalización a través de la vía ordinaria. Ese es un primer elemento que tiene que ser parte de ese paquete. En segundo lugar, creo que es fundamental recentralizar las funciones de supervisión de la pequeña y minería artesanal que tiene actualmente la Dirección Regional de los distintos departamentos, distintas regiones. Y aquí lo que es evidente es que no hay capacidad, no hay recursos en estas direcciones regionales y, por supuesto, tampoco hay voluntad para supervisar. En ese sentido, lo que plantearía es que se recentralicen estas funciones de supervisión y que sea OCIDERMIN y la propia OEFA, que son aquellas que supervisan precisamente la actividad de la gran minería, de la mediana minería, que tienen las facultades, que tienen las competencias y que tienen además el conocimiento para llevar a cabo de manera diligente esta supervisión que tanto necesitamos y que es una forma inmediata de cerrar el paso a la minería ilegal. Y finalmente creo que es fundamental también que le pongamos el ojo a las plantas, que prendamos los reflectores y las autoridades tengan una actividad supervisora más rigurosa respecto de lo que está sucediendo con las plantas que, como dije hace un instante, son quizá el eslabón de la cadena más rentable y menos supervisado. Entonces, yo diría que en estos 3 ámbitos hay mucho espacio por recorrer y hay una posibilidad finalmente de coordinadamente poder combatir la minería ilegal
con una estrategia articulada, visionaria y coordinada. Muchas gracias, Pablo de la Flor. Tomamos nota de los 3 puntos que ha destacado usted, que hay que atacar simultáneamente para evitar que el peso de una actividad criminal como la minería ilegal pueda seguir creciendo en nuestro país y terminar por capturar instituciones y regiones de nuestro país. Recuerdo estos 3 puntos. Por una parte, que el Congreso reformule su legislación para la reinfo, que permita una verdadera formalización y no este pretexto que se ha adoptado, que seguirá favoreciendo por lo menos hasta fin de año la minería ilegal. Punto número 2, usted ha mencionado la necesidad de centralizar la supervisión de la actividad artesanal y pequeña en minería, porque las direcciones regionales, nos ha dicho usted, no han funcionado bien y tenemos órganos como la OEFA y OSFINERMIN que deberían reforzar poderes. Tercer lugar, el control de las plantas en los que se procesa el material excluido. Para terminar, queremos escuchar al señor Juan Carlos Liendo. ¿Cómo reacciona usted ante lo que un hombre vinculado directamente a la empresa minera, como es Poderosa, como es el señor Pablo de la Flor, nos ha dicho? Bueno, en cuanto a las propuestas, digamos, que acabamos de escuchar, tienen mucho sentido en el plano estratégico, está planteando estratégicas para beneficiar a un sector de la minería. Miren lo que estoy diciendo, un sector, que es el sector formal, como en este caso de esas minas, pero no cuenta con los otros sectores de la minería, como son el de las plantas, que responden también a intereses propios de esas. Nos ha dicho que es lo más rentable y lo que menos se está supervisando. Ya, pero a eso voy. Número triste lo que dijo el señor de la Flor. A eso voy. Se requiere una mirada de dimensión de Estado en las implicancias que exige la realidad de la expansión de la minería informal. Y me refiero a 3 factores: la dimensión social, las miles de familias que viven de este negocio y cómo los ingresos que tienen de manera ilícita, ilegal o informal tienen impacto sobre la economía. Tiene que analizarse eso. Segundo, en la segunda dimensión, entonces tiene un impacto social y un impacto económico. Y en la tercera, un impacto político. Entonces, si no se cubre, digamos, la dimensión del impacto político, y voy a decir cómo, por ejemplo, del impacto político en el caso de la minería informal, principalmente del oro, entonces ninguna estrategia va a funcionar. Así como tampoco funcionan las medidas de seguridad ya que están tomando hoy las compañías mineras. Están gastando dinero siguiendo modelos pasados, pero eso es otro tema de detalle. El centro de gravedad de la minería informal es el refinamiento del oro. Ese es el centro informal. Nos ha dicho el señor de la Flor. Exacto. En las pero no es no supervisadas. Ya, pero no es el tema de la supervisión, es el tema de la propiedad. Porque la potencia corruptora y del impacto económico social de ese procesamiento del oro supera cualquier estrategia si es que no hay control real del Estado. Y la única forma que el Estado, esto es para debate, pero lo pongo en la mesa, por favor. La única forma que el Estado controle esto es que el Estado, de repente no le va a gustar a muchos, el Estado tenga el monopolio del refinamiento del oro. Así controla. Bueno, controla, estamos ante una tesis. El señor Liendo ha culminado por sostener que hay que ir a un régimen monopólico del Estado de refinamiento del oro, por lo menos mientras los precios estén en esta dimensión actual, que es lo que ha causado esta hiperactividad. Y de carácter transitorio hasta acomodar el mercado, porque si no, no hay principio de autoridad. Muy bien, hemos tomado nota de su propuesta, la dimensión social y política. Después de haber constatado los disfuncionamientos que usted ha mencionado del desempeño de la policía y de la Fuerza Armada en beneficio de la paz en las regiones mineras del Perú. Exacto, y culmino con esto, chiquito, porque es importante conocerlo, porque en medio de todo esto tenemos la seguridad, la muerte de personas, la destrucción de propiedad privada, la interrupción de un comercio legal y la disfunción del Estado. No puede ser posible que en el Estado, a mí, porque me prestan un reloj, yo entrego 100 millones para un estadio y no hay un sol para el sostenimiento de las tropas en el otro lado. De haber sabido que tenía esas ideas, lo hubiéramos invitado para que hable en el segmento próximo, que va a ser con el penalista Amoretti, sobre el tema de los relojes, a lo que se ha hecho civilinamente alusión. Muchas gracias, señor Liendo, que tenga un feliz fin de semana. Muy agradecido. De las malas noticias que nos ha tenido que confirmar usted y el señor Pablo de la Flor. Vamos a hacer una pausa y retomamos Enfoque de los Sábados con el abogado penalista Mario Amoretti.